Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Qué importante, amados hermanos, es tener un corazón dispuesto para alabar y glorificar el nombre del Señor. Siempre es importante de que nosotros tengamos a flor de labio, desde lo más profundo de nuestro corazón y nuestra alma, alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Juan capítulo número 3. Juan capítulo número 3. Juan capítulo número 3. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y que sea el mismo Señor Jesucristo, que sea el Padre de la gloria, que nos pueda ministrar, que nos pueda enseñar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos infinitas gracias, Señor, por darnos un corazón contrito y humillado, con un corazón que tú no despreciarás. Gracias por darnos, Padre de la gloria, Señor Todopoderoso, adoradores que te adoramos en espíritu y en verdad. Te pedimos y te suplicamos en esta mañana que conforme a la voluntad y el propósito tuyo, Señor, tú te sigas glorificando, tú nos sigas ministrando poderosamente con la unción y la llenura de tu Santo Espíritu, Señor. Que por los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, esta palabra, Señor, nos haga entender y comprender si realmente yo he nacido de nuevo. Que hoy tu palabra, Señor, nos ministre poderosamente, Padre de los cielos, porque muchos llegaron a ti diciéndole: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, pero tú le dijiste: Señor, apartados de mí, no los conozco. Por eso te pedimos y te suplicamos, Señor, en esta mañana, ¿he nacido de nuevo? Hemos nacido de nuevo. Por eso, Padre de la gloria, tú traes esta administración, tú traes tu palabra en el día de hoy y esta enseñanza ministrada, enseñada y grabada en las tablas de nuestro corazón. Padre nuestro, te lo pedimos, te lo suplicamos y te lo rogamos, que sea tu Santo Espíritu, Señor. Que sea el Espíritu Santo de Dios que nos ministre en este día nuestras almas, nuestros corazones, espíritu, ser interior y nuestro cuerpo físico, Señor. Que sea el tiempo tuyo, que sea la restauración, la transformación y la renovación con el poder de tu palabra, Señor. Y que tu palabra, Señor, en esta mañana, Señor, lo que conforme a la voluntad tuya y lo que está escrito en tu palabra sea acompañada con prodigios, señales, milagros, sanidades y liberaciones, Señor. Que tu palabra, Señor, siga renovando nuestra mente y nuestro entendimiento para que no nos conformemos a este mundo, sino para que seamos, Padre de la gloria, viviendo para ti, Señor, para la honra y la gloria tuya, Señor. Hoy que tu palabra, Señor, te glorifique. Hoy que te glorifiquemos más y más y más con nuestras almas y nuestros corazones y nuestra vida y en este cuerpo, Padre del cielo. Porque para ti es toda la honra, toda la gloria, el poder siempre será para ti, Señor. Hoy tu iglesia, mi Señor Jesucristo, está dispuesta, Señor, a recibir todo con denuedo, conforme a lo que tú ya tienes ya predestinado, establecido y lo tiene ya, Padre de la gloria, ya propuesto, Señor, en esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias por tu victoria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. La necesidad de nacer de nuevo es algo muy importante que debe existir en la vida del creyente. Porque muchos estaban en la iglesia primitiva, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? Ellos estaban en la iglesia, pero ellos no habían nacido de nuevo. Muchos están en la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Porque cuando los discípulos nacieron de nuevo, iglesia, los discípulos se pusieron, tuvieron la mente del Señor Jesucristo, el vestido de Cristo, y ellos salieron, ¿a qué? A impactar al mundo entero, por las calles, por los ríos, por los desiertos, por las persecuciones, por todas partes ellos salieron cumpliendo un propósito de Dios. Por eso, iglesia amada, tienen 4 enseñanzas muy importantes para ti y para mí. La necesidad de nacer de nuevo. El que ha nacido de nuevo hace la voluntad del Padre. El que ha nacido de nuevo apaga el televisor y sale a predicar. El que ha nacido de nuevo, iglesia, no se entretiene en las cosas del mundo, iglesia. El que es nacido de nuevo, iglesia, no se aferra a nada.
Y lo vamos a ver bíblicamente, iglesia. No lo digo yo, lo dice el Señor. Mira, un hombre conocedor de la ley, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Diga conmigo, un principal entre los judíos. Era una persona muy importante dentro del Sanedrín. Y dice en el versículo, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aleluya. Si Dios no está contigo y conmigo, iglesia, no podemos hacer señales. Si Dios no está contigo y conmigo, iglesia, no podemos predicar. No hay pasión, no hay amor por las almas que están perdidas, iglesia. Iglesia, las almas no se cautivan aquí entre las cuatro paredes, iglesia. Las almas se conquistan en los confines de la tierra. Y él predicando versículo número 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hasta ahí, hermanitos. Porque después vienen 3 enseñanzas. Este es tal vez el capítulo más importante del Evangelio de Juan. En este capítulo nosotros vamos a entender y comprender por qué me gusta más lo de la carne que el reino de los cielos. Porque es necesario nacer de nuevo. El Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Y por qué Nicodemo le contesta? Dice, ¿volveré al vientre de mi madre? Nicodemo tenía como 70 años. Imagine pensando de esa manera Nicodemo. Nicodemo se le olvidó la ley. Se le olvidó lo que hablaba la ley acerca del Mesías, del que venía el Salvador del mundo. A él se le fundieron los cables. Porque era necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo no había nacido de nuevo. Estaba lleno de letra, estaba lleno de palabra, pero le faltaba lo más importante, la unción y la llenura y el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Algunos grupos religiosos hoy, incluso pastores, incluso líderes, incluso iglesia amada, andan muy confundidos con este capítulo. Supremamente confundidos. Están predicando cosas que realmente el texto bíblico lo está enseñando. Y hay muchos miembros en la iglesia, por no decir muchos líderes religiosos parecidos a Nicodemo, que no tienen ni idea lo que significa nacer de nuevo. ¿Nicodemo era un líder religioso, hermanos? Sí, claro. Nicodemo sabía muchísimo. Y Nicodemo hablaba de lo espiritual o lo terrenal. De lo terrenal. Y los predicadores de hoy, ¿de qué hablan? ¿De lo terrenal o lo espiritual? Lo terrenal. No han nacido, hermano. Porque el que ha nacido de nuevo, ha nacido del agua y del Espíritu. Ese nuevo nacimiento te hace a ti y a mí verdaderos consiervos de Cristo. Que donde tú y yo vayamos, trabajamos para el Rey de Reyes. Así yo esté trabajando en una empresa, en esa empresa no trabajo para el patrón, no trabajo para mí, para ganarme un sueldo, sino para trabajo, ¿para qué? Para que Dios me vea y para que sea el Señor que me guíe siempre. Amén. Y dice en el versículo número 2, Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Por qué le dijo? ¿Por qué
Nicodemo le dice, Rabí. ¿Por qué le llaman Rabí? ¿Por qué lo crucificaron? Rabí, sabemos. ¿Por qué dijo sabemos? Porque los del Sanedrín, los otros ya sabían que él era el Mesías, pero no quería perder, ni Caifás ni Anás querían perder el curubito. Ellos querían seguir sentados como príncipes, como muchos de los de hoy. Quieren que nadie los desbanque, sino que ellos ahí bien sentados ahí, que nadie los reemplace, hermanos. Y dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, él sí sabía. Sabemos, dice, o sea, nosotros sí sabemos que tú eres el Mesías. Pero no lo podían entender porque su religiosidad, su legalismo, ¿sí? Y el aferrarse a este mundo no nos dejaba ver, oír ni entender. Dice, has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, ¿por qué viene de noche? Para que no lo vean. ¿Por qué muchos no traen la Biblia? No llevan la Biblia para donde van. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se avergüenza. Sí. Se avergüenza. Cálmese, Nicodemo. Cálmese, Nicodemo. Hay muchos que dicen, no, yo no, es que la Biblia es que pesa mucho, pastor, la Biblia. ¿Por qué muchos no porque tienen un espíritu de Nicodemo? No les gusta que los vean. Entonces él se fue de noche. Entonces él se va de noche, ¿para qué? Para que no lo vean públicamente. Porque como lo vieran públicamente a él, que iba donde el Mesías, entonces le traería problemas delicados para su vida. Y para la posición que él tenía. Ay, ay, ay. ¿Qué prefirió Nicodemo? Un encuentro clandestino. Así hay cristianos, hermanos, que les gustan los encuentros clandestinos con Dios. ¿Y qué estaba haciendo? No, nada. ¿De dónde venía? No, nada. Trabajando. O sea, les gusta tener encuentros, ¿qué? Clandestinos con Dios. ¿Por qué? Antes que arriesgase la aprobación de sus colegas fariseos, él no podía ir, ¿cierto?, a carta abierta. Él tenía que ir a escondidas. Gloria a Dios. ¿Y por qué tenía que ir clandestinamente? Porque Jesús, para los fariseos, no era un hombre muy popular. Como no era popular, ¿cierto? Entonces, clandestinamente fue a visitar. Pero de todas maneras, Nicodemo viene de una manera condescendiente, ¿no es cierto? Porque le dice Rabí. Él sabía. Como muchos. Señor, tú sabes quién soy yo, dice Señor. Tú sabes, y tutean a Dios, ¿no es cierto? Tutean. Yo como si el Señor no conociera los corazones y las andanzas que andamos muchas veces. Él dice, Señor. Pero ¿qué hace Nicodemo también? Reconoce que Jesús viene de parte de ¿quién? De Dios, como maestro. Como maestro, dice. ¿Con qué muestra que él viene como maestro de parte de Dios? Por las señales que él le ha visto hacer. Nosotros estamos viendo todos los días lo que Dios hace en tu vida y en mi vida, hermanos preciosos. Amén. Amén, hermanos. Y es algo maravilloso, iglesia. Nicodemo tenía que reconocer los milagros de Jesús para poder hablar con él, ¿cierto? Nicodemo necesitaba usar un poco el lenguaje de Jesús para que el Señor Jesucristo pudiera hablar con él. Y él lo supo hacer. Vamos a ver dos partes en el día de hoy. Es necesario para ver el reino de Dios. Versículo 3. Es necesario para ver el reino de Dios. Versículos 3 y 4.
Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Iglesia, hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Muchos dicen, yo vi la gloria de Dios, pero ¿cuál gloria? Si la gloria de Dios no se ve, la gloria de Dios se vive. ¿Y quién era el reino de Dios en ese momento en la tierra? Jesucristo de Nazaret. Ellos no podían ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tenían su mente entenebrecida. Eran religiosos, eran personas importantes. Y nada, ellos no podían colocar en tela de juicio su importancia, lo que eran ellos en esos momentos, amados hermanos. Nicodemo era un hombre moral, escúchenlo bien, iglesia, religioso, uno de los principales maestros, dirigentes de los judíos, y sin embargo no entendió la verdad sobre el nuevo nacimiento. Las verdades espirituales no pueden captar la mente del hombre carnal. Por eso cuando le dicen, es que yo no entiendo, yo no sé por qué ustedes hacen eso. Yo no sé ustedes por qué dicen eso. Porque es una mente, ¿qué? Carnal. La mente de Nicodemo era una mente, ¿qué? Carnal. Y él no captaba, él no entendía. Y para eso, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios cuando andaba en desorden, Primera de Corintios 2, versículo 10. Primera de Corintios 2, del 10 al 14. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por intermedio de quién, iglesia? Por el Espíritu, iglesia. Iglesia, escúchalo bien. Esta porción de la Escritura, esta es la sexta vez que Dios nos la da en 5 enseñanzas. La sexta vez que Dios nos la da. Iglesia, si nosotros no estamos en el Espíritu, iglesia, no vamos a entender, no vamos a comprender lo que la palabra de Dios dice. El que anda en el Espíritu no es religioso. El que anda en el Espíritu no es fanático. El que anda en el Espíritu no mira la paja, ni vive juzgando ni hablando de nadie. Ese es el hombre natural el que hace todas esas cosas. Y dice en el mismo versículo, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién sabe que la pollita aquella hizo una pilatuna? ¿Quién sabe? Solo el espíritu de quién, de ella. Solamente el espíritu de ella sabe la pilatuna que hizo. ¿Y qué más dice? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Iglesia, sin el Espíritu Santo de Dios, iglesia, nadie puede conocer a Dios. Nadie es nadie. Por eso dijo Job, de oídas te oía, pero hoy mis ojos te ven. Versículo número 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de ¿adónde? Del mundo. ¿Cómo viven muchos cristianos, iglesia? Viven en el mundo. Hablan como el mundo. Piensan como el mundo y se aferran a las cosas del mundo. Y lo del mundo es efímero, pasajero. Y desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Por eso dice, el hombre dice, porque se ha recibido, entonces le gusta vivir. Y estos hombres que les gusta predicar acerca de tener tantas cosas terrenales, acerca de las sanidades, acerca de la liberación, acerca de todo lo terrenal, se les olvida que Dios es más que una sanidad, que Dios es mucho más que una liberación. Se centran únicamente en el reino de este mundo. Y por eso dice el versículo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, iglesia. Usted y yo, si hemos nacido de nuevo,
recibimos el Espíritu de Dios y le servimos al que vive y reina para siempre. Y dice en el verso, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y la mayoría de los cristianos que dicen, ¿Dios qué le dio? Carro. ¿Qué más dice? ¿Dios qué más le dio? ¿Dios qué más le dio? Mejor universidad, mi hijo. ¿Dios qué más le dio? ¿Dios qué más le dio? Eso es lo que se lo pasan hablando. Material. Todos los reinos de este mundo. Todos los reinos de este mundo. Y dice en el versículo 13, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, iglesia. Iglesia, esto, conocimiento, entendimiento, quién es Dios, qué es la vida eterna, perdón de pecados, resurrección, salvación, no viene por enseñanza humana, iglesia. Solamente es el Espíritu de Dios. Amén. Por eso muchos llevan 20 años, 25 años. Y son igualitos de tercos, soberbios, arrogantes y orgullosos. Son igualitos. ¿Por qué? Porque no han nacido, hermano. No han nacido. El nuevo nacimiento. Vamos más adelante a mirar. Versículo 3. Porque también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, hermanos. Es que el Espíritu enseña lo espiritual. Y Él acomoda lo espiritual a lo espiritual, iglesia. El Espíritu Santo nunca te va a hablar de cosas terrenales, iglesia. Nunca. El Espíritu Santo habla del reino de los cielos, siempre. Y dice en el versículo 14, pero el hombre natural, ¿qué le pasa al hombre natural, iglesia? No percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Dios. Porque Porque para él son Porque locuras. para Él son ¿qué? Las Locuras. puede entender. Pero el espiritual, ¿qué pasa, iglesia? las discierne todas. Por eso dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender. ¿Por qué no las entienden? ¿Por qué muchos cristianos no entienden la palabra de Dios? ¿Por qué muchos cristianos prefieren el televisor, prefieren el WhatsApp, prefieren el internet, prefieren trabajar, gastarse todo el tiempo en este mundo? Pero no, le dan tiempo a Dios. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Por eso dice, porque para él son locura y no las puede entender. Pastor, es que yo no entiendo. Hay que, hermanos, cuando estamos en la ayuno, dicen, me gusta estar en la iglesia porque yo no sé, el Espíritu Santo nos enseña, no sé qué. Pues claro. Porque es importante. ¿Por qué los devocionales que se envían todos los días únicamente leemos las reflexiones y no escudriñamos una hora del texto bíblico? Porque es una mente natural. Y dice, y mire, lo que Dios quiere es que hoy, a partir de hoy, reconozcamos, ¿he nacido de nuevo o no he nacido de nuevo? Y Dios está precisamente porque nos ama, porque Él quiere ver nuevos nacimientos, nuevas criaturas. Y dice en el mismo versículo, porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. Iglesia, este libro, esta Biblia y esta palabra únicamente se discierne en el Espíritu. En el Espíritu. En el Espíritu. Por eso hay hombres, hay cantidad de hombres que se dicen ser pastores y le tienen a la gente subyugada, esclavizada, haciendo templos lujosos, haciendo y dando y pidiendo y haciendo ir a la gente a aguantar hambre 3 días, 5 días, 8 días, aguantar hambre y a eso, y le dicen, vamos a ayunar para que Dios apareje el terreno para el templo, la plata para construir, y ponen a la gente a ayunar, ¿cierto? Son hombres corruptos de entendimiento. Porque ellos no perciben las cosas que son del Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué Nicodemo vino de noche? Símbolo de que no era nacido de nuevo. Símbolo de que no es espiritual. Alguien que hace las cosas a escondidas, pero viene a la iglesia, pero lee la Biblia, ¿sí? No es nacido de nuevo. Pero, pastor, pero
Pero Pedro también pastor, pero sí, claro, pero más adelante, que eso viene más adelante, que eso va a ser, eso nos va, he dicho, fundir los fusibles jamás de uno. Si a mí ya me los tienen fundidos, gloria a Dios, pero en la carne, pero el espíritu se está fortaleciendo. ¿Amén? Gloria a Dios, hermanos. Nicodemo estaba en tinieblas, hermanos. Por eso Nicodemo no entendía lo que el Señor le estaba diciendo. Había que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Para verlo, él no entendía. Usted ve, hermanos y hermanas en la iglesia, que la lengua es igual de larga, no la controlan para nada. ¿Sabes, hermanas y hermanos, que siguen diciendo mentiras olímpicamente? Han nacido, hermano. ¿Se unen es para qué? ¿Se reúnen para qué, iglesia? Miren lo que dice Efesios 4:17. ¿Qué dice Efesios 4:17 y 19? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Usted y yo ya no podemos andar murmurando. Usted y yo no podemos andar chismoseando. Usted y yo no podemos tener la lengua larga hablando y hablando como fuéramos cotorras, sin tener control del Espíritu Santo, iglesia. Dice aquí, esto pues os digo y requiero que en el Señor, dice, que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no andemos como los otros del mundo, que ya no andemos como los chismosos de allá afuera, que ya no andemos, dice, que andan en la vanidad de su mente, andan en su mente entenebrecida, arrogantes. Ya ustedes no podemos andar, ustedes y yo no podemos andar así. Versículo 18, teniendo el entendimiento, ¿cómo lo tienen ese entendimiento? Entenebrecido, hermanos. ¿Por qué? Porque no les ha brillado la luz del evangelio de ¿qué? De Cristo, iglesia. Tienen oídos pero no oyen. Vienen y escuchan, vienen y se sientan y salen y siguen haciendo exactamente lo mismo. O sea, no hay una transformación, no hay una restauración. Y dice en el mismo versículo, ¿ajenos de qué? De la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos ¿qué? Hay, iglesia. Por eso siguen así, haciendo las cosas iguales. Porque son ajenos de la vida de ¿quién? De Dios. ¿Y qué más dice? Por la dureza de su corazón, iglesia. Cuando hay un corazón endurecido, usted sabe lo todo, no oye, no entiende, mejor dicho, le hablan, usted va y coja usted un religioso y le dice, ay no, pero la palabra de Dios, no, la Biblia dice tin, y empieza, eso no es un nacido de nuevo. Dice que nosotros tenemos que tener un espíritu que enseñable, con mansedumbre y con templanza, y guiados por el Espíritu de Dios. Y dice en el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿Qué se pierde, hermanos? Toda sensibilidad, hermanos. O sea, al esposo le duele de que ella sea chismosa, pero se vuelven insensibles, hermanos. Se vuelven insensibles con su esposo, con su esposa, se vuelven insensibles con sus hijos. O sea, a ellos no les duele lo que uno está haciendo en contra de la voluntad de Dios. No les duele. Y dice que perdieron toda sensibilidad. Se entregaron ¿a qué? A la laxivia. ¿Qué es la laxivia? ¿Qué es la laxivia, hermanos? Una mente perversa y retorcida que vive pensando únicamente en el sexo, en la pornografía, que vive pensando únicamente en... ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez o avaricia, ¿cierto? Toda clase de ¿qué iglesia? Y están en la iglesia. Perdón, Pablo ¿a quién estaba predicando? A la iglesia de Éfeso. El Espíritu Santo ¿a quién está predicando? A la iglesia de Cristo. Aleluya. El pecado, mire a dónde lo lleva. El decir gloria a Dios y aleluya, hermano, eso no quiere decir que usted y yo seamos cristianos, hermano. Por sus frutos los conoceréis.
En esta semana levanten la mano los hermanos que le han predicado a 5 personas. Muy bien, hermanos. Gloria a Dios. Es importante, iglesia. Si usted no lo hace, mire, iglesia, si usted no y yo no hacemos lo que hicieron la iglesia primitiva, la gran comisión, iglesia, es importante. Aleluya. Por eso dice al principio este versículo, iglesia, no se nos olvide. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros mundanos. Ya no andéis como los otros asistentes de la iglesia, que porque el asistente, porque es que esta hermanita es chismosa, usted se une con ella, porque esta hermanita es compinchera, usted se une con ella. No, señor. Porque el que es nacido de nuevo no hace nada de eso. Se para firme sobre la raya, sobre lo que es Cristo en nuestras vidas. Ayer invitamos a toda la iglesia por el WhatsApp de que para venir a evangelizar. No llegaron sino 2, porque no hay tiempo. Ay, pastor, pero es que no me avisaron con tiempo. Usted me llega a decir eso a mí, hermanos, y Dios va a tener que hacer una reflexión con usted. Porque es que si usted y yo le pertenecemos a Cristo, el tiempo mío es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí. ¿Por qué, hermano? Porque no hay tiempo. Porque andamos en este mundo. Mire lo que dice. Mire, Pablo a quién le dijo, a la iglesia de Éfeso. Y mire, Pablo ahora le dice a otra iglesia. Mire lo que dice. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está ¿qué? Encubierto. La palabra de Dios está encubierto. ¿Para qué? Para los que se pierden, no les gusta, se ponen bravos, ay, no sé qué, ¿cierto? Pero ese no es un cuento suyo y mío para no salir a predicar, hermanos. No, fíjense. Pastores, que un día le prediqué a 3 y todos casi me pegan. Pues siga predicando. Y el día que le peguen un cancharazo, gloria a Dios, hermano. Porque se dice en la Biblia, luego ¿qué es peor, una cachetada o 39 latigazos que le dieron a Pablo? 39 latigazos. No, pero no, es que no, pastor, es que me hizo, y yo por eso no volví a predicar. Y dice en el versículo número 4, en los cuales, Dios está en mayúscula o en minúscula. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó, ¿qué cegó? El entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, iglesia. ¿Cuál es el propósito de la carne, del mundo y del dardo del enemigo? ¿Cuál es el propósito? Cegar el entendimiento para que no le brille la palabra de Dios. Eso es, cegar el entendimiento. Y dice en el versículo número 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, hermanos. Iglesia, cuando usted vaya a predicar, diga, mire, lo que pasa es que yo antes era un borracho, pervertido, fumador, jugador y mujeriego. No, esa carreta no, hermano. No, yo era un jugador y el otro le dice, bien por eso. No, mujeriego, uy, bacano, hermano. Así que, no, usted no haga eso. Usted no sé, hermano, a veces nosotros, pero estamos hablando de nosotros antes de Cristo. El que es nacido de nuevo, el Espíritu de Dios le da que predique las buenas nuevas, que venga la palabra, que lo lleve a la palabra. Y dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, ¿por amor de quién? De Jesús. De Jesús. Predicamos así al Señor Jesucristo porque lo amamos. Porque lo amamos, versículo 6. Porque Dios que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Iglesia, si Cristo mora en el corazón de un creyente, si Cristo mora en el corazón de un cristiano, hermano, debe resplandecer la palabra de Dios las 24 horas del día. Debe resplandecer siempre la obediencia, la santidad y la pureza. Versículo, y dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Iglesia, ser doctor, ser político, ser religioso,
ser una persona muy importante, no te da derecho a entrar al reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, iglesia. Aleluya. Y nacer de nuevo es nacer del agua y del espíritu. Nacer de nuevo es nacer de arriba. El nuevo nacimiento, iglesia, digamos todos, el nuevo nacimiento es un acto de Dios, por el cual vida eterna es impartida a los creyentes. Iglesia, no hay vida eterna si no hay primero un nuevo nacimiento. Entonces, ¿cómo quedan aquellos hermanos que se pasen adelante los que quieren recibir a Cristo? Entonces el hermano sale de la iglesia, sale, ya soy salvo. Gloria a Dios. Miren lo que dice Peter, First Peter, primera de Pedro. ¿Qué dice primera de Pedro? 3:5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según que su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. Esa palabra renacer significa que usted y yo tuvimos una nueva ¿qué? Vida. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en delitos y pecados. Sí, teníamos vida, pero en la carne. Pero ese nuevo renacimiento para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia que incorruptible, iglesia. Una herencia. ¿Cuál es la herencia de un cristiano? ¿Cuál es la herencia de un siervo de Dios? La unción y la llenura del Espíritu de Dios, de Cristo que vive en mí. Y yo hago una pregunta: ¿el Espíritu se deja corromper? No. Por eso dice aquí la Biblia, para una herencia que incorruptible. O sea, el Espíritu de Dios no se deja corromper. El que se deja corromper es usted o yo, por la carne. Él no se deja corromper, Él no se deja. Dice, incorruptible, incontaminada. O sea, el Espíritu de Dios, la unción del Espíritu de Dios que mora en ti y en mí, no lo contamina ¿qué? Nada ni nadie. Ese cuentico es que el enemigo me picó el ojo. Es que el enemigo. Déjenme hablar tanto del enemigo, porque no predicamos de Cristo, hermanos. Sí, hermano, que la iglesia es del Señor. ¿Y qué más dice? E inmarcesible. O sea, no se marchita nunca. A veces nosotros la apagamos. O sea, lo contristamos. No contristéis al Espíritu Santo. Lo contristamos con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver y de hablar. ¿Qué dice en el versículo? Dice, reservada en los cielos, ¿para quién? Para vosotros. ¿Pero para quiénes? Para los que han nacido ¿de qué? De nuevo. Y dice en el versículo 5, que soy ¿qué? Guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo, iglesia? En el tiempo próspero. Iglesia, la salvación no se manifiesta hoy. La salvación se manifiesta en cuál tiempo, en el postrero, en el reino. Y cómo es importante, iglesia, que ustedes y yo meditemos todos los días de nuestra vida en la palabra. ¿Qué le pasaba a Nicodemo? ¿Cuál era el problema a Nicodemo? ¿Cierto? Que tenía una mente contaminada, corrupta, que tenía un espíritu marchito. Eso no, porque no tenía la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, porque Nicodemo no había nacido de nuevo. Nicodemo era un hombre carnal. Mire lo que dice el apóstol Juan, primera de Juan 2:29. ¿Qué dice el apóstol Juan? Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Iglesia, una de las cosas que se refleja
en un siervo de Dios, donde mora el Espíritu Santo de Dios, es que siempre obra en justicia. Siempre, siempre, pase lo que pase, así pierda, pero obra en justicia. No engañemos, no transemos. Y dice en el versículo, dice en el versículo 3:9, capítulo 3:9 de Juan: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, iglesia. Hay personas que están en la iglesia que siguen, o sea, vamos a cambiar ese término, practicar el pecado, fabrican el pecado. Fabrican el pecado. ¿Cómo lo fabrican, hermano? Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios no fabrica el pecado. Hermano, ustedes, la fábrica de televisores Samsung, ¿cierto? La fábrica de televisores Samsung, ¿cómo hacen? Fabrican, ¿no es cierto? Y sale, y en las 24 horas no paran. No paran. Pero si tú compras ese televisor y lo desempacas, ¿cómo lo ves ese televisor? Cuando tú lo desempacas y lo ves bonito, ¿no es cierto? ¿Cierto? Pero si tú lo dejas ahí 8 días, 15 días sin limpiarlo, ¿qué pasa con ese televisor? ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Cierto? Viene usted, lo limpia y el televisor queda igual como lo compró. ¡Claro! No perdió su color, no perdió su brillo. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces, iglesia? ¿Qué se hace muchas veces? Fabricamos el pecado. Diciendo, mañana yo tal cosa, o esta tarde tan. ¿Sí? Y dice que fabrica, que el que practica el pecado, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La persona que es nacido de Dios no fabrica el pecado, no practica el pecado. No hace que todos los lunes se vaya con los amigos. Eso se llama fabricar, eso se llama practicar el pecado. No hace que se va a chismosear, todos los días se van a hacer reuniones, ¿cierto? No. Eso se llama fabricar, practicar. Pero el que es nacido de Dios dice, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Si la simiente de Dios permanece en ti y en mí, ¿qué pasa? No practicamos el pecado. No se practica. Y todos los días, hermanos, todos los días, ¿qué hacen muchos? Y no puede pecar porque, ¿qué, iglesia? Porque es nacido de Dios. Dios nos habla a nosotros claramente, pero estando aquí sentados, ya hay muchos que están fabricando el pecado. ¿Qué dice en el versículo 4:7, iglesia? ¿Qué dice el 4:7? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Iglesia, yo no sé por qué aquí en la iglesia hay diferencia entre hermanos. Sí, ¿qué hay diferencia entre hermanos? Es más, hay diferencia hasta conmigo. Y yo no les he hecho nada. Sí. Sí, hay diferencias. El pastor es injusto, el pastor tal. ¿Pero por qué? ¿Qué dice? Amémonos unos. ¿Por qué? No nacido de nuevo. Una persona que se resiente porque le digan feo, hermanos, perdonen. Al Señor Jesucristo, ¿qué le dijeron? Usted es hijo del diablo. Y él dijo que pítela como quiera, ¿o qué? Sí, ¿eso dijo? ¿Eso le dijo? ¿O qué? Se no dijo eso. Y dicen, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a quién, iglesia. A Dios, hermanos. El que es nacido,
Amados, amémonos unos a otros, porque todo que es nacido de Dios, ama a Dios, porque lo conoce, hermanos. Iglesia, acuérdese, acordémonos siempre, iglesia, que si tú pecas o yo peco, viene castigo. De pronto, Dios es tan misericordioso que es lento para la ira. Lento. Es lento, iglesia. Deja. Usted hace uno, no pasó nada. Hace dos, no pasó nada. Hace tres, no pasó nada. Hace cuatro, no pasa nada. Hace cinco, no pasa nada. Cuando menos piensa, ¡pah! Maestrica o maestrico. ¡Pim! Y saco pecho. Pero eso dice en el versículo 1, amados, amémonos unos a otros. Dice aquí en el versículo 3:9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no fabrica el pecado, hermanos. Ese que hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué está haciendo? Fabricando el pecado, practicando el pecado. Fabricando el pecado, hermanos. Iglesia, necesitamos nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, iglesia. El que es nacido de nuevo prefiere la palabra de Dios que la televisión. Prefiere la palabra de Dios que la reunión con sus amigos. Prefiere la palabra de Dios que estar con pinchería. Prefiere la palabra de Dios. Prefiere predicar el evangelio de Cristo que estar en reuniones con su familia. Porque aquí en esta iglesia hay compinches y todavía siguen. Y espérese y verá que venga Dios sobre los compinches. Y después dice, no, Señor, es que no sé. Y se ríen. Una persona que vaya a tu casa y se demore media hora, predica la palabra de Dios en media hora y se toma un tito en 5 minutos y chao y se va. Tal vez. Y si va a seguir, que sigamos hablando de la palabra de Dios. No estoy de acuerdo con usted, pastor. Yo tampoco estoy de acuerdo con usted. Gloria a Dios. ¿Qué más nos dice, iglesia? ¿Estas personas pueden ver el reino de Dios? Por eso es que no lo ven. Por eso es que se sigue en ese peligro. ¿Saben cuál era el problema de Nicodemo? Nicodemo pensaba que el solo hecho de que él tenía un buen linaje, de que era judío y que pertenecía al Sanedrín, él se creía que él iba derecho al cielo. Iba directo al cielo. Nicodemo pensaba que por guardar mandamientos religiosos externos los calificaba para tener entrada al reino sin la transformación espiritual que necesitaba y que Jesús tanto le recalcó. Tanto le recalcó que el Señor Jesucristo se lo dijo 2 veces, en el versículo 3 y en el versículo 5. Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Nicodemo, hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Miren lo que dice Gálatas 6:15. ¿Qué dice? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva ¿qué? Creación, iglesia. Por el hecho de que pertenezca a esta iglesia, a esta denominación, o la denominación tal, o a la religión tal, ni la circuncisión, ni la incircuncisión. Y hay muchos hermanos que están engañados con el cuento de que si no es, hemos dicho, que porque están en esa iglesia y que porque el pastor haya dicho que en esta iglesia sí es verdad y que tal y que la que entonces se creen. Entonces, ¿quién es más, la congregación del pastor? De Dios. Y dice en el versículo, ni la incircuncisión, sino una nueva ¿qué? Creación de iglesia. Ya vamos para allá. Diga conmigo, Nicodemo confundió lo espiritual con lo natural. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa con muchos cristianos? Lo mismo, confunden lo espiritual con lo natural. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el reino de en el vientre de su madre y nacer?
Imagínense, qué sabiduría la de Salomón. ¿La de qué? La de Nicodemo. Uy, Nicodemo era terribilísimo. Eso es como esos ministros o esos hermanos cristianos que Dios sí lo sana, porque Dios sanó, Dios sí lo sana. Cálmese, Nicodemo, sabe más que Dios. Y si Dios no lo quiere sanar, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por sanidad? Por la voluntad Por la voluntad de Dios. Pero al final no escucho uno, Señor, hágase tu voluntad conforme al propósito tuyo, Señor, y te pido que lo sanes. Imagínense esa oración. Es tu voluntad. Sí. Nicodemo pensaba en su nacimiento, ¿qué? Físico. Tanto que el Señor Jesucristo le estaba enseñando un nacimiento, ¿qué? Espiritual. ¿Qué es lo que todo? Todos, iglesia, todos hemos nacido en pecado. Amén. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿os es necesario nacer de nuevo? La palabra nacer de nuevo significa, cierto, que viene el nacimiento de lo alto, del reino de los cielos. Pero Nicodemo seguía pensando que su pensamiento eran en términos físicos. Yo hago una pregunta, hermano. ¿Nicodemo tenía alguna capacidad espiritual? No. Por eso usted habla a veces con personas de Dios y van a la iglesia. Y no, tercos. Porque no tienen, ¿qué? Capacidad espiritual. Solo el Espíritu Santo nunca contiende con la palabra. El Espíritu Santo le da la palabra que la persona necesita. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Nuestro primer nacimiento, amados hermanos, fue de Adán. Fuimos hijos de Adán. Hijos de Adán. Y esto significa que somos hijos de ira. Mire lo que dice Efesios 2:1-3. ¿Qué dice Efesios 2:1-3? Pablo le está enseñando a la iglesia de Éfeso. ¿Qué dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, la vida de Adán. Esa era la vida que teníamos. Ellos, dice, en los cuales anduvisteis cuando, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. ¿Qué más dice, iglesia? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo vivíamos nosotros? ¿Sí? Como vivíamos en otro tiempo. Este tiempo no, iglesia. Mire el versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿La carne qué quiere? ¿Ir a la iglesia o ir a jugar fútbol? ¿La carne qué quiere? ¿Quedarse durmiendo? ¿Cierto? ¿O venir al culto? La carne. Eso es lo que es la carne, hermano. Así vivíamos en otro tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Ni la cantidad de nuestra educación, ni la cantidad de nuestra religiosidad o disciplina pueden cambiar la vieja naturaleza. Ni los muchos libros, ¿cierto? Ni tener mente actitud positiva, ¿cierto? Ese no puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Nada de este mundo puede cambiar la naturaleza pecaminosa, amados hermanos. Debemos recibir de Dios una nueva naturaleza. ¿Se acuerdan qué dice 2 Corintios 5:17? ¿Se acuerdan? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, iglesia. Amén, hermanos. O sea, que nosotros tenemos una nueva creación. Que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y que nosotros tenemos una nueva mente, la mente de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, a veces dicen, no, pero es que usted se le corrió el champú. Gracias, porque se le sigue corriendo. Pero para la gloria y la honra de Dios. Aleluya. Alabado sea mi Señor. Aleluya. Por eso el José Ignacio ya me llama. Pues, ¿qué voy a llamar? Si no tiene comunión, la luz con las tinieblas, hijos. B, número 2. Es necesario para entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo es necesario para entrar en el reino de Dios. Versículo 5, ¿qué dice? Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de ¿qué? De Dios, iglesia. El Señor Jesucristo fue claro con Nicodemo. Le dijo Nicodemo: si usted no nace de nuevo, no puede entrar. No puede entrar al reino de Dios. Si tú y yo no nacemos de nuevo, iglesia, no podemos entrar al reino de Dios. ¿Los discípulos nacieron de nuevo? Sí, claro. ¿Los que no creyeron en Cristo nacieron de nuevo? No. Naciera del agua y del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu significa pureza, limpieza. Pureza y limpieza. Eso era lo que le estaba diciendo al Jesús a Nicodemo, ¿cierto? Necesita tú estar en pureza, ¿cierto? Y necesitas ser limpio de los pecados que te hacen que no recibas, no puedas entrar al reino de los cielos. Pero eso lo sabía Nicodemo, porque Nicodemo era un erudito de la ley, y Nicodemo se le olvidó que el Señor Jesucristo, o se hizo que el Señor Jesucristo vendría y que lo tenía delante de sus ojos. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 36. ¿Qué dice Ezequiel 36? Todos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua que limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros un espíritu, vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Iglesia, escúchelo bien, amados hermanos. ¿Qué es lo único que nos puede hacer cumplir la palabra de Dios? Si el Espíritu Santo de Dios, si no hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, amados hermanos, le estamos sirviendo al mundo. Dios dijo que era necesario limpiarlos de todas nuestras inmundicias y pecados y de todos los ídolos que carga una persona del mundo. Hay personas que tienen un billete de $20 en la billetera para que nunca escasee, y son cristianos. O sea, tienen fetiches todavía, ¿sí? Entonces, dice en el versículo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué el Señor necesita colocar el Espíritu Santo de Dios en tu vida y en mi vida? ¿Para qué dice? Y haré que andéis. O sea, solo con el Espíritu Santo de Dios podremos andar en los estatutos, que guardemos los preceptos y los pongamos ¿qué? Por obra. Iglesia, con mucho amor lo digo,
muchos cristianos no predican la palabra de Dios? Porque no está el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Cuando el Señor coloca el Espíritu en alguien, ¿qué es lo primero que hace? El Espíritu, ¿cierto? En esta nueva naturaleza. Deja de servirle al mundo y empieza ¿a qué? A servirle a Dios. Pastor, pero es que usted viera, ¿no? En la olla, pastor, es que si yo no trabajo, no como. Sí, Señor, la palabra lo dice. Si usted no trabaja, no come. Pero si yo le digo a usted algo, si tú y yo le dices, Señor, yo quiero que tú me des un trabajo donde yo pueda servirte, pero nunca empezar ese trabajo, es porque el corazón tuyo no tenía concordancia con lo que estabas hablando. O sea, no había comunión entre el corazón y lo que hablamos. Ese es el problema. Pero yo le he pedido a Dios, yo le he rogado a Dios, yo no sé qué. ¿Por qué? Gloria a Dios los hermanos que están sin empleo. Uy, ¿cómo así, pastor? Sí, gloria a Dios. ¿Para qué Dios nos dejó sin empleo? Para que su nombre sea glorificado. Porque te ama, hijo, y porque quiere que tú dependas de Él. No es la profesión que tú tienes, sino cuando dependemos de Él, Él sabrá qué hace con nosotros. Y gloria a Dios con los hermanos que tienen empleo. Porque no le están sirviendo a Dios. Ay, pastor, pero es que yo llego tarde. Yo también llego tarde. Ay, pastor, pero yo madrugo. Yo también madrugo. Ay, pastor, yo trabajo. Yo también trabajo. Ay, pastor, es que yo predico. Yo también predico. ¿Por qué no viene, hermano? No, pastor, porque es que usted hubiera visto. En la esquina vi dos tipos raros. Y por eso no vine. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Y los tipos raros eran dos. Es la gente, mira que lo que está pasando, mira la gente. ¿Por qué? Porque tiene puestos los ojos en este mundo. El Espíritu de Dios nos levanta a la hora que Él quiere. Pero no, cuando no está el Espíritu de Dios. Ay, Señor, destapa un pie y empieza a hacer ese frío. Y buscan el versículo de la Biblia donde dice que David oró acostado. Ay, mire, ay, sí, la Biblia dice que uno puede orar acostado. Y ya está acostado y al rato parece una tractomula bajando pescadero. Así es. Hermano, si tú estás en empleo y no estás viniendo a la iglesia, en los servicios de la iglesia, hermano, vas a durar más tiempo porque estás prefiriendo otras cosas. Pero si estás viniendo, si estás esforzando y ser valiente y estás saliendo a predicarle a tu tío, a tu tía, a tu suegra, que vivan las suegras. Aquí yo tengo a mi suegra y ella es linda. Y que diga lo contrario a ella. Gloria a Dios. ¿Por qué el agua, iglesia? En sentido figurado se utiliza en el Antiguo Testamento. Se refiere a renovación o limpieza espiritual. ¿El agua para qué es? Para una renovación o limpieza espiritual. Se refiere al agua literalmente. ¿Correcto, hermanos? Literalmente. En especial si se presenta en conjunción con el Espíritu. Cuando dice hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, o sea, en conjunción, o sea, van juntas. Aquí, ¿qué está haciendo en Ezequiel? ¿Qué está diciendo? Limpiarlos con agua para poderle yo, ¿sí? Darles ¿qué? El Espíritu, dice el Señor. O sea, necesitamos ser primero limpios. El Señor Jesucristo, gloria a Dios por el Señor Jesucristo, que nos limpió, nos redimió con su sangre preciosa de la maldición de la ley del pecado y de la muerte. Nos limpió, iglesia. Aleluya. ¿Qué dice el versículo 25, hermanos? Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Gloria a Dios. Esa agua, más adelante ya vamos a ver qué significa esa agua.
Esa agua era para limpiar la inmundicia y el pecado, hermanos. Esa agua, iglesia. Y ahorita más adelante le digo cuál es el agua. Por eso dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ya vamos a mirar cuál es esa agua. Esa agua hay que beber las 24 horas del día, de día y de noche, de día y de noche. Versículo 26 y 27, ¿qué dice, iglesia? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aleluya, iglesia. Iglesia, cuando el Espíritu Santo mora en tu vida y en mi vida, iglesia, es guardando, es predicando y es poniendo por obra, iglesia. Si usted y yo lo hemos puesto por obra, iglesia, pidámosle a Dios que nazcamos de nuevo. Claro. Iglesia, si tú no predicas en la semana mínimo a 10 personas, iglesia, uy, pastor, pero que se fue ya por lo alto. No, eso es bajito. Eso no es por lo alto, eso es bajito. Entonces, si no es iglesia, es una tarea. El trabajo de la obra, ¿cuál es? Eso. Por eso dice, siga, hijo. Mira lo que dice la reflexión. ¿Qué dice la reflexión? El regalo divino, el corazón nuevo, corresponde al nuevo nacimiento, que es la regeneración por medio del Espíritu Santo, iglesia. Sigamos. El corazón representa toda la naturaleza humana. El espíritu es el poder de la mente para gobernar que determina pensamiento y conducta. Un corazón de piedra es terco y voluntarioso. Un corazón de carne es moldeable y responde bien. Para lograr este cambio, se quita la inclinación a la maldad, que es reemplazada por una nueva naturaleza, iglesia. ¿Cómo es el corazón de piedra? Terco y voluntarioso. Pregunto, hermanos. Voy a preguntarles. Esposos, ¿el corazón de su esposa es terco? No, si no me vaya a decir, no me vaya a decir. Esposas, el corazón de su esposo es terco. No me vaya a decir. No me vaya a decir. Por ahí mi hermanita dijo amén. Y felicito a la hermana que dijo amén. Hermana, iglesia, esta enseñanza de hoy, iglesia, tiene que empezar a transformar nuestras vidas. Si esta enseñanza, iglesia, empieza a cambiar nuestras vidas, desde hoy mismo se empieza a reflejar. Desde hoy mismo. Si no quiero seguir en mi terquedad, quiero seguir en las locuras. Salmo 51, 9, 10. ¿Qué dice el Salmo 51? Esconde tu rostro de mis pecados, dice David. Dice, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mi iglesia. ¿Por qué David oraba así? ¿Por qué? Porque conocía a Dios. Porque el amor de David era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. David vivía para Dios. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, iglesia. Crea en mí oh Dios, un corazón ¿qué? Limpio. Y un espíritu recto. Renueva dentro de ¿qué? De mí, iglesia. Isaías 55, 1, 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? A todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad, comed, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué más dice? ¿Por qué gastáis el dinero en cosas de mentira? En lo que no es pan. ¿Qué más dice? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, iglesia. Con grosura, dice la palabra. Inclinad vuestro oído, venid a mí.
oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a la vida. Iglesia, escúchalo bien, iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios para con tu vida y mi vida? ¿Cuidar esta carne? ¿Qué dice el versículo 4, el versículo 2 y 3? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué nos matamos trabajando en lo que no sirve de nada, iglesia? ¿Por qué más dice, oídme atentamente, comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura? ¿Cuál es el bien? ¿Comed de cuál bien? De la palabra de Dios, hermanos, de la palabra, iglesia. ¿Qué más dice? Inclinar vuestro ¿qué? Oído. Venid a quién? A mí. Y oíd y vivirá ¿qué? Vuestra alma. Iglesia, este cuerpo se desintegra. Dios está cuidando tu alma y mi alma para que no se vaya a perder el espíritu y nuestra alma, amados hermanos. Gloria a Dios. Vino y leche simbolizan abundancia, satisfacción y prosperidad. Vino y leche significan abundancia, satisfacción y prosperidad. Joel 2:28. ¿Por qué es necesario el Espíritu de Dios? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes ¿qué? Verán visiones. 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Iglesia, para predicar la palabra de Dios necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Para predicar el Evangelio de Cristo se necesita el Espíritu de Dios. Y dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos, no era ahí. ¿En cuáles días? En los tiempos del Señor Jesucristo y en la fiesta de Pentecostés. En aquellos días. ¿Y sabe qué hacen? Muchos manipulan con este versículo diciendo, mire, el Señor dice que derramará sobre vuestros hijos. ¿Sí? Pero vuestros hijos, ¿los hijos de quién? ¿Los suyos y los míos? No, los del Señor, hermanos. Eso no son sus hijos y los míos, que tuercen las escrituras. Eso es vuestros hijos, los hijos de o sea, para nosotros, nuestros hijos, los del Rey de Reyes y Señor de Señores. De este modo el Señor Jesucristo le estaba enseñando a Nicodemo del lavamiento, la purificación espiritual del alma, que es obrada por el Espíritu Santo de Dios. Iglesia, el alma es purificada y es lavada únicamente con la llenura del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Del Espíritu Santo de Dios. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Hermanos, entro en esta tema importante. Iglesia, si usted esta palabra mínimo no la escudriñas 4 horas, mínimo 4 horas. Iglesia, no se puede ser lleno con la unción del Espíritu Santo. Sí, Dios sí lo puede hacer, pero Él necesita que nosotros lo conozcamos a la luz de la palabra. Iglesia, cuando dijo en Josué 1:8, es que sí, meditarás este libro de la ley de día y de noche. La Biblia, iglesia, no esperen únicamente los cultos de la iglesia. Yo me siento vacío cuando no tengo el tiempo necesario y suficiente para escudriñar la palabra de Dios. Para escudriñar la palabra de Dios, iglesia. Mire lo que dice Tito 3:4-7. Tito 3:4-7. ¿Qué dice? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres,
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos ¿qué? Hecho, sino por su misericordia. ¿Qué más dice? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Iglesia, el que es nacido de nuevo, ¿cierto? El lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración lo trae el agua, y el agua es la palabra de Dios, hermanos. Si la palabra de Dios no está en tu boca de día y de noche, hermanos preciosos, se sigue siendo religiosos. La palabra de Dios es lo vital y lo importante en todas las áreas de nuestra vida, porque a través de ella, de aquí, ¿de dónde emana la vida? ¿De dónde emana la vida? ¿De dónde emana la vida? De Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué es? La palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, eso es como el arquitecto. El arquitecto que se lo pasa leyendo libros de medicina, hermanos. ¿Qué va a pasar con el arquitecto? Diga conmigo que los edificios se le van a caer. Pues claro, hermanos. ¿Qué hace un arquitecto leyendo un libro de medicina? ¿Y qué hace un cristiano leyendo más libros mundanos que la Biblia? ¿Qué hace un cristiano leyendo más las novelas de la televisión que la Biblia? ¿Qué hace? Iglesia, si nosotros estuviéramos bien equipados, iglesia, este pequeño remanente, escúchelo bien, iglesia, escúchelo bien, este pequeño remanente, iglesia amada, este pequeño remanente, bien equipados, llenos de la unción del Espíritu Santo, para la honra y la gloria de Dios Padre, en 3 meses Bogotá sería para Cristo. Sí, pero iglesia, pero las emociones, el mundo no nos deja, porque no hay crecimiento espiritual. ¿Qué dice Pablo en Romanos 14, 16, 17? No sea pues vituperado vuestro bien, ¿cierto? ¿Por qué es vituperado el bien que Dios nos ha dado? ¿Qué es vituperar? O sea, se están refiriendo mal a nosotros. ¿Por qué? Por el mal testimonio. ¿Sí? Cuando tenemos nosotros buen testimonio, iglesia, y dice, porque el reino de... Mire, Pablo le recuerda, mis hermanos, mire, el reino de los cielos, ¿qué hacemos todos los días? La mayoría de los cristianos, ¿qué hacen todos los días? ¿Sí? La Biblia dice que no es comida ni bebida, y ¿qué hacemos todos cuando salimos de acá? No, sí, claro, hermanos, hay que comer, sí, que pues que... Por eso dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, iglesia. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, iglesia. ¿No le damos un aplauso al reino de Dios? Cuando el pecador confía en Cristo y es nacido de nuevo, entra al reino de Dios y a la familia de la fe. Iglesia, ¿usted no se ha dado cuenta que muchas veces por la actitud de esos religiosos fanáticos legalistas no quieren saber de las iglesias cristianas? Por esa actitud. Porque es que el que es nacido de nuevo siempre tiene amor por las almas. El que es nacido de nuevo nunca se refiere a cosas de este mundo. Siempre se refiere ¿a qué? Al reino de los cielos. Vamos a ir entendiendo más adelante con las otras enseñanzas que vienen, amados hermanos. Gloria a Dios.
¿Qué dice Juan 8? Vamos a Juan 8, ahí adelantito donde estamos. Juan 8, 33 al 39. 33 al 39. Miren cuando hay un corazón endurecido. Miren cuando hay una mente entenebrecida. Lo he dicho, mire cuando una persona no es nacida de nuevo. Una persona cuando no son nacidos de nuevo. 8:33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seré libres? ¿Quién contesta así? Carnal. El que no ha nacido de nuevo. Muy bien, hermanita. Una persona que no ha nacido de nuevo dice: ay, no. Sí, pero yo no sé. A mí sí me pasó. Entonces esa persona no ha nacido de nuevo. Una persona, mire, las personas tercas, testarudas, arrogantes, soberbias, personas, hermano. Díganle lo que le digan, díganme lo que me digan, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer ustedes? Bendecirlos. Si te hace mal, devuélvele con bien, dice el Señor. ¿Dónde están los principios bíblicos, hermanos? ¿Dónde está el nacer de nuevo? Versículo número 34. Jesús le respondió, mire lo que le responde Jesús. Dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Gloria a Dios y aleluya. ¿Qué le pasa al esclavo del pecado? Ese no puede quedar en la casa, hermanos. Solamente puede quedar, ¿qué, iglesia? El Hijo. Versículo número 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo quedará para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis, ¿qué, iglesia? ¡Aleluya! No se merece un aplauso al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Si el Hijo te hizo libre, me hizo libre, iglesia, nosotros no le servimos al mundo, nosotros le corremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Versículo 37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Miren, mismo Señor. Miren los que se creían procurar matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. En los tercos, en los que fabrican el pecado, la palabra de Dios no haya cabida en ellos. Versículo 38. Yo hablo no lo que he visto cerca del Padre, por lo que he visto. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Y cuál era el padre de ellos? El diablo. Pero mire estos sabiondos cómo contestan. Versículo 39, porque saben algo. ¿Qué dice? Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué? Aleluya. Si usted y yo somos hijos de Dios, las obras de Dios hacemos, hermanos. Iglesia, el que es nacido de nuevo, iglesia, hace las obras de Dios, iglesia. El que es nacido de nuevo, iglesia. Si tú y yo tenemos una nueva naturaleza, si Dios es amor, usted y yo, ¿qué tenemos que dar? Amor. Si tú y yo tenemos una nueva naturaleza, si Dios es paciente, usted y yo, ¿qué tenemos que ser? Pacientes. El nuevo nacimiento, ¿cierto? Nos refleja el fruto del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Escúchenlo bien, iglesia. Desde el mismo pecado de Adán, en Génesis 3, todos los seres humanos han nacido fuera del paraíso. ¿De dónde lo sacó Dios a Adán? ¿Del paraíso? ¿Lo sacó? Y los que nacimos de ahí para acá, ¿dónde nacimos? Fuera. Y hay unos que chicanean. Y hay unos que parecen pavos reales en los altares. Y hacen y deshacen y mandan y hacen y fuera y ponen y hacen. Y dice Dios: este loco, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Yo no estoy mandando lo que haga eso. Yo le estoy diciendo es que predique mi palabra. Iglesia, si la palabra de Dios
no te sana, no te restaura, no te transforma y no te libera, hermano, entonces no hay un corazón de carne. Ni ha nacido de nuevo. Muy bien, iglesia. Solo mediante el nuevo nacimiento podemos entrar al reino de los cielos. Por eso la primera enseñanza, la necesidad del nuevo nacimiento. Y viene la segunda enseñanza el próximo domingo, hermanos preciosos. Miren lo que dice la última reflexión. ¿Qué dice? La palabra de Dios fue utilizada por el Espíritu de Dios. El método de Dios parece ser este. La palabra de Dios usada por el Espíritu de Dios, dada mediante un nombre de Dios. Y estamos confiados de que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que es necesario nacer de agua y del Espíritu. Y que esto significa la acción del Espíritu de Dios, quien usa la palabra de Dios. Sin este nacimiento no se puede entrar en el reino de Dios. Iglesia, ¿qué usa el Espíritu Santo? La palabra de Dios. Sin esta palabra, iglesia, los hermanitos que se demoraban 15 minutos y media hora orando, les doy una muy mala noticia. Hermanitos, ¿qué hace? ¿Qué hace un administrador de empresas para tener buenas notas y para terminar bien su carrera? ¿Estudiar 10 minutos, media hora? No. Iglesia, si tú y yo somos llamados ministros del Evangelio de Cristo y somos llamados por Dios, usted y yo, nos guiará siempre el Espíritu Santo, pero usando ¿qué? La palabra de Dios. Iglesia, si el Espíritu Santo donde tú vayas no usa la palabra de Dios, no es el Espíritu Santo. Yo voy a invitar a los hermanos. Hay hermanos que ya no traen la Biblia, traen ese celular. Ya no, porque es que como ya dice la Biblia, es que ya, pastor, pero es que a mí sabe que me hace dar risa que casi nadie ve. Pastor, es que yo esa letra, mejor dicho, yo la miro y hago aquí así. Yo alcanzo. ¿Cierto? Y en el celular, ay, sí, sí, la puedo agrandar. Sí, Señor, qué bonito el cuento del mundo. El mundo es tan astuto que mira los que se llaman, es tan astuto el mundo que el mundo ya les arrancó la Biblia y se lo reemplazó por el celular. Y entonces dice, ay no, pastor, pero eso es lo mismo lo que dice acá y lo que dice acá. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque acá mientras usted está leyendo le sale un aviso WhatsApp de Pedro Pérez. Oh, Pedro Pérez. No es lo mismo. O sea, hermanitos, díganle al hermano que tiene a su lado, a partir del próximo domingo, traiga la Biblia. Traiga la Biblia. Deje el celular. Aleluya. Aleluya, iglesia. Iglesia, ¿ustedes cuándo me han visto a mí con el celular en la mano predicándoles? ¿Cuándo? Nunca. Ah, entonces, ¿de dónde aprendieron ustedes esas mañas tan horribles y feas? ¿A quién se las aprendieron? Al mundo, porque le están poniendo más cuidado. A los del mundo no, es que, no, pastor, es que mi amiga le agranda la letra. Mi amiga me dijo que no sé qué. No, hermanitos, por Dios. También hay Biblias con escritura. También, mire, hay Biblia. Pregúntale al hermano José Antonio y no tiene una Biblia con letra grande. Hermosa, ¿cierto? Y si no alcanza a ver, hermanito, pues que le da pena traer esta Biblia. ¿Le da pena? Entonces, ¿cuál es el problema? A ver, ¿por qué no traemos la Biblia? No,
rompa el celular. No, pastor. Y quiere que le diga una cosa, hermanitos. Perdone con todo respeto. Hermano, hay gente que después de viejos se volvieron pendejos. No, cambiaron la Biblia, ahora es por el celular. ¿Y qué es lo que más corrompe a nuestros niños? ¿Qué es lo que más corrompe? Está corriendo. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos con eso? Mientras que aquí no sale nada. Aquí no sale nada. Mensaje recibido. No, aquí no me sale eso. Levanten la mano los que no tienen Biblia. ¿Sí? ¿Cómo? Pero yo le estaba preguntando por las personas nuevas, las personas que hasta ahora gatean y que se ponen bravos porque uno le da leche y dice, ay, pero esa leche es una leche fría. Y el rey la caliente y no es la leche caliente. Iglesia, la palabra de Dios nunca cambia. Aleluya. Miren esa reflexión, hermano. La palabra de Dios fue utilizada por el Espíritu de Dios. ¿Qué utiliza el Espíritu Santo? La palabra de Dios. Iglesia. Es la palabra, iglesia. Pongámonos de pie, démosle gracias a Dios. La palabra de Dios, usada por el Espíritu de Dios, dada mediante hombres de Dios. No hombres del mundo. Acuérdense que hay muchos hombres del mundo que usan la Biblia. Gloria a Dios. Levante la mano los hermanos que aprendieron. Amén. Gloria a Dios. ¿Fue hermoso el Espíritu Santo, hermanos? Gloria a Dios. Padre del cielo, te damos infinitas gracias por esta palabra profética, Señor. Gracias porque tú fuiste el que la trajiste, tú fuiste el que la ministraste poderosamente a través de tu Santo Espíritu. Gracias, mi Señor Jesucristo, por el poder y la gloria tuya, Señor, en tu iglesia, porque somos tu iglesia. Y gracias, Señor, por hoy permitirnos, Padre de la gloria, Señor Todopoderoso, recibir con ternura tu palabra. Padre del cielo, te pido, Señor, en esta mañana, que los hermanos que no han nacido de nuevo, Señor, hoy dispongan su corazón para que te reciban a ti, Señor. Reconozcan, digan, Señor, yo no he nacido de nuevo, pero hoy te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Te recibo, mi Padre Celestial, como el Padre por siempre y para siempre. Padre del cielo, ese nuevo nacimiento, Señor, es dejando atrás todo lo del viejo hombre y los rudimentos del hombre, dejándolo atrás, porque a partir de hoy este nuevo nacimiento me permitirá estar escudriñando siempre tu palabra, congregándome, Señor, y siendo portador de buenas noticias en todos los confines de la tierra. Gracias, Señor, por este nuevo nacimiento de muchos hermanos aquí en la iglesia, Señor, y seguiremos conociendo, Padre de la gloria, de este maravilloso y glorioso y poderoso mensaje que tú nos das a través de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.